Dice así, Jesús está hablando y está enseñando y dice, ahora pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo del campesino. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente y con gran alegría. Pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan el mensaje. Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí cambian su vida y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar y pedirle a Dios que puedas recibir la palabra del Señor. Padre Celestial, gracias por esta noche donde estamos recibiendo instrucciones de tu palabra. Te pedimos que tú nos bendigas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero decirte algo acerca de esta parábola de Jesús. Y él dice que la palabra de Dios es como una semilla que tiene un potencial de producir grandes cosas. Una semilla puede ser un árbol, una semilla puede ser una flor, puede ser árboles frutales, pero la palabra de Dios nos enseña que esa palabra que nosotros recibimos puede producir grandes cosas en nuestras vidas. Y acá la palabra clave es los que reciben. Tenemos que tener la capacidad de recibir la palabra de Dios. Porque hay personas que la rechazan. A nosotros nos pasa cuando salimos a dar la palabra. Hay personas que la reciben y hay otras que las rechazan. Nos cierran la puerta, no nos escuchan. Algunos son un poco groseros, pero hay otros que sí la reciben, que sí la aceptan. Y esa palabra que se recibe, la palabra de Dios que uno recibe, tiene la capacidad de producir cosas buenas en nosotros, cosas maravillosas, y tiene la capacidad de reproducirse, como dice ahí la Biblia, al 30 o al 60 o al 100 inclusive por uno. Por eso no tenemos que menospreciar lo que la palabra de Dios puede hacer. La Biblia dice que por su palabra creó Dios los cielos y la tierra. Hay poder en la palabra. Dice, hablándole al pueblo de Israel en los Salmos, envió su palabra y los sanó. Cuando Dios envió su palabra, fueron sanados maravillosamente, milagrosamente. Los que recibieron la palabra de Dios fueron prosperados. Hay poder en la palabra. No hay nada malo en la palabra. La palabra es de Dios y hay poder en su palabra.
La clave es recibirla. Y ahí es donde está la guerra espiritual. Y aquí Jesús nos habla acerca de esa batalla espiritual. Y nos da un ejemplo, que es en el primer versículo, donde dice, esa semilla que cayó junto al camino, donde la tierra es dura y no pudo penetrar en la tierra. Entonces vinieron las aves de los cielos y se comieron la semilla porque estaba expuesta. Y dice Jesús, así son aquellas personas que no le entra la palabra, no la entienden. No pueden entender la palabra. Son duros. Y hay personas que dicen, pastor, yo soy duro. A mí me cuesta. Pero de a poco la palabra de Dios se va metiendo bajo tierra. Se va metiendo en tu corazón. Entonces, dice la Biblia que las aves representan al enemigo o al diablo que viene y quiere robar. Fíjate lo importante que es la palabra, que hace que se movilicen demonios para tratar de impedir que vos las recibas. Así que yo quiero decirte, tenés una gran bendición por recibir la palabra. Tenés una gran bendición. Y hay una batalla allí para que vos no recibas. Hay personas que se alejan. Porque hay una guerra espiritual ahí. Y vos tenés que decirle, Señor, ayúdame. Señor, bendecime. Padre, quiero entender tu palabra. Quiero que esa palabra produzca muchas cosas buenas en mi vida. Que produzca restauración. Que produzca liberación. Que produzca paz. Que produzca una vida nueva. Dios tiene poder en su palabra. Pero vos la tenés que recibir. Abrir tu corazón, tu entendimiento. Decirle, Señor, ayúdame a entender lo que me están hablando. Sé que es algo bueno, sé que es tremendo, sé que vas a hacer cosas buenas en mi vida. Señor, ayúdame. Así que yo te animo a que puedas estar atento a la palabra, porque cosas buenas van a pasar en tu vida. Y dice la Biblia que la otra palabra, una cayó junto al camino en tierra dura y la otra cayó ahí entre pedregales, donde no había mucha profundidad, donde no había tierra, y entonces se echó a perder. Y dice Jesús, estos son los que reciben la palabra, la reciben con alegría, con gozo, pero cuando pasan por un problema, le pasa algo contrario, se desaniman y pronto vuelven atrás. Bueno, hay muchas personas, estamos en una sociedad desanimada, en una sociedad temerosa, frustrada. Y claro, cuando uno quiere compartir la palabra, la Biblia nos enseña que la palabra de Dios son buenas noticias para todos los que creen. Las buenas noticias del Evangelio. Que hay vida en Jesús, que hay paz en Jesús, que hay bendición en Jesús. Entonces, pero como hay gente desanimada que no pueden mantener el ánimo, hay algunos que dicen, pastor, yo no alcanzo a llegar al siguiente culto. Porque se desaniman, se frustran. Sus emociones lo traicionan. Pronto se entristecen. No pueden mantener el gozo de recibir la palabra de Dios. Y dice que esto es una pelea en la persona, dentro de la persona. En la primera, junto al camino, era el diablo robándole la palabra. En la segunda es la actitud de la persona, las emociones. No siempre están de ánimo. A veces te rechazan y a veces te reciben.
depende de su estado de ánimo. Yo quiero animarte en esta hora que puedas recibir la palabra de Dios, porque hay muchas cosas buenas en la palabra. Hay poder en la palabra de restauración, hay poder en la palabra de sanidad, hay poder en la palabra de prosperidad, hay poder en la palabra para darte una nueva vida. Hay poder de vida eterna en la palabra. Así que tenés que recibirla en el nombre de Jesús. Y dice, después las otras semillas cayeron entre espinos, son aquellos que se ahogan con las preocupaciones. Hoy en día estamos en medio de una sociedad preocupada. ¿Cómo llego a fin de mes? ¿Cómo pago las cuentas? Muchas preocupaciones, diagnósticos médicos adversos, problemas laborales, problemas en la familia, conflictos familiares, conflictos judiciales. Están en un problema judicial y que al parecer va a durar mucho tiempo. Entonces todas esas preocupaciones no permiten que uno reciba con alegría, con entendimiento, con gozo la palabra de Dios. Yo quiero decirte que la palabra de Dios te va a dar victoria. La palabra de Dios te va a dar fuerza. La palabra de Dios te va a dar ánimo. No permita que la preocupación de este tiempo, de este momento, de este periodo, te ahogue la palabra. Va a pasar esta temporada. Va a comenzar una nueva temporada en tu vida. Hace poco con la pastora salimos a comer como un momento especial. Pero no era nuestro aniversario de casado, no era un cumpleaños, no era que estábamos celebrando por alguno de nuestros hijos. Lo que estábamos celebrando es el fin de una temporada y el comienzo de una nueva temporada. O sea, yo quiero decirte, vas a celebrar una nueva y mejor temporada en tu vida. Vas a celebrar una nueva temporada de bendición por haber recibido la palabra, porque la palabra empezó a dar frutos en tu vida. Y de esto quiero hablarte en esta última parte. Que vas a empezar a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero no empieza así. Empieza así, al 100, al 60 y al 30 por uno. Dios tiene mucho para darte. Dios multiplica lo que tenés. Dios multiplica tus habilidades. Dios multiplica tu potencial. Vas a tener un potencial que va a alcanzar muchas cosas. Dios te va a usar. Dios te va a bendecir. Vos por recibir la palabra, Dios va a bendecir tu potencial mental. Dios va a bendecir tu potencial en el ánimo, en tu vida, en lo que vos hacés, en lo que vos producís con tus manos. Tus manos van a producir al doble, al 100, en tu familia. En el nombre de Jesús yo quiero que empieces a recibir la palabra de Dios, que abras tu corazón, que por la fe recibas. Toda la Biblia se recibe por fe. Todo lo de Dios se recibe por fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay, que Él está. Tenés que creer, recibir con fe la palabra. Recibir en tu corazón esa palabra que te va a dar vida eterna. Esa palabra que te va a cambiar y va a hacer que vos hagas cosas buenas. Ese es el fruto. La santificación va a ser un fruto de la palabra. La obediencia a Dios va a ser un fruto de la palabra. El crecimiento, la madurez espiritual va a ser un fruto de la palabra.
La restauración y la unión familiar va a ser un fruto de la palabra. La prosperidad, el bienestar y el poder dar y ayudar a los demás va a ser un fruto de la palabra. Yo quiero que reciba, porque vas a ver que la palabra de Dios va a empezar a dar fruto en tu vida. No te desanime, no te frustre, no te sientas ahogado por las preocupaciones. Recibí la palabra, seguí recibiendo en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, deja que la palabra de Dios penetre más en tu corazón y en tu mente. Seguí recibiendo la vida de la palabra. La palabra de Dios es dulce como la miel. La palabra de Dios es alimento espiritual. La palabra de Dios discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. La palabra de Dios te va a dar fuerza. Va a ser, el fruto de la palabra va a ser fuerza en tu vida. Fuerza para vencer, fuerza para avanzar, fuerza para solucionar. La palabra de Dios te va a dar la claridad que estás necesitando, el discernimiento para entender el tiempo, las temporadas. Vas a tener discernimiento. Recibí la palabra en tu vida. La palabra de Dios te va a sanar. El fruto de la palabra de Dios es sanidad en tu cuerpo. El fruto de la palabra de Dios es sanidad en tu alma, sanidad interior, sanidad en tu mente. Cuando la palabra llega a tu vida, te va a traer sanidad como fruto. Por eso es tan importante recibir y por eso el diablo está atento para que no recibas, para robarte, literalmente dice así, para robarte la palabra sembrada. Hoy es un día especial. Hoy es un día especial para tu vida. Tenés la oportunidad de recibir la palabra de Dios.